Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a definir qué es el movimiento Raíces Hebrea y cómo este movimiento está trayendo confusión en el cristianismo. Este movimiento no ha sido conocido por muchos. El propósito principal de este movimiento es tomar cristianos que a veces no están muy fundamentados y a veces están fundamentados y quieren decirle que lo que se le ha enseñado ha sido una falsedad. Ellos tienen primero el enfoque en la Torá, de que hay que volverse a la Torá. También guardan lo que es el Yom Kippur y todas esas fiestas, las cuales están en la Biblia, y nos dicen que esas son las verdaderas fiestas que hay que celebrar. Y obviamente critican lo que es la celebración de la Navidad y todas estas fiestas. Su enfoque es decir que son paganas en muchos de los casos. Ahora bien, vamos a ver si estos no son esencialmente o lo que la misma batalla o el mismo problema que tenía la iglesia primitiva con los judaizantes. Esto podríamos llamarlo unos judaizantes modernos, debido a que ellos utilizan parte de la Torá o enseñanzas del Antiguo Testamento para enfocar y decirle a los cristianos que estamos errados o que se nos ha enseñado mal. Si analizamos las Escrituras, en el Nuevo Testamento vemos que existe ese mismo conflicto en Hechos capítulo 15, donde los judíos que habían creído, estos judíos de realmente de nacimiento, porque estos modernos se consideran ser judíos, o hago la aclaración, que son lo de la tribu perdida, cosa que si se analiza esencialmente esa tribu no regresó, o las 12 tribus. Cuando analizamos en el libro de Reyes la invasión por este imperio asirio, se llevó esas 10 tribus, cosa de que no se habla más de esas 10 tribus, sino que hay una mezcla. Ellos buscan los textos donde habla de que de esas 2 varas que hizo un solo pueblo y toman unas interpretaciones para traer confusión. Pero vamos a enfocarnos. En Hechos capítulo 15 nos encontramos con ese mismo problema, con los judíos realmente de nacionalidad judía, no como estos que inventan ser que son judíos. Entonces, este problema existe desde el principio. Se juntaron los apóstoles. Escuche bien. Al juntarse los apóstoles, ellos dicen: pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no cargaros con ninguna de estas cosas, sino que se abstengan de fornicación, de los ídolos y nada más. O sea, dándole a entender de que no debían de ponerse a guardar ninguno de esos rudimentos, que el Shabbat, nada de eso. Le exhortan a los hermanos que guarden nada de esto. Es decir, si analizamos este movimiento de Raíces Hebrea, primero te dicen que hay que volverse a la Torá. Obviamente te dicen que la Torá es enseñanza. Obviamente en el idioma hebreo significa enseñanza. Entonces dicen el texto que Jesús no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla. Ahora bien, si hacemos un análisis cuidadosamente sobre lo que dice el apóstol Pablo y lo que ellos creen, dice la Biblia en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, que la ley, el apóstol explica de que es nuestro ayo a Cristo. Es decir, que el ayo era el que tenía el cuidado del niño entre tanto crecía, y luego que crecía ya no necesitaba ningún ayo. Es decir, que una vez que ya llegó Cristo, no necesitamos ningún ayo, que era el rol de la ley. La ley era manual por el cual se iba a conocer al Mesías. Entonces, cuando quieren mezclar la ley y la gracia, Jesús dijo, cuando menciona y dice, no se puede mezclar vino nuevo y odres viejo. Es decir, el vino nuevo, Jesús, y el odre viejo, que era la ley. Diciendo con esta manera de que no pueden juntarse una cosa con otra. O es gracia o es ley. Entonces el apóstol dice que si cae en la ley, pues de Cristo os desligasteis. Entonces,
nosotros como creyentes debemos estar muy apercibidos con esta enseñanza de raíces hebreas, porque ellos vienen con algunas historias hebreas, o muchos de ellos estudian hebreo elemental de lectura, cosas como para enfocar mayor autoridad a quien le enseñan, porque como cuando la persona no conoce el idioma hebreo, ellos dicen, mira, en el idioma original dice tal y tal. Entonces muchas veces esto logra cierta influencia y muchos caen en el error y aceptan lo que ellos dicen. Sin embargo, por ejemplo, dicen que no debemos de decir Jesús, que es Yeshua, pero así fue que se tradujo. Entonces, cuando se traduce del griego vamos a poner el latín, obviamente también cambia de nombre. Es decir, que son cosas que no tienen mucho significado para darle validez. Entonces, son personas que se hacen sabios en su propia opinión cuando te quieren mezclar la gracia con la ley. Debemos estar claros, porque muchos predicadores han caído en este error de esta enseñanza de raíces hebreas, porque ellos supuestamente dicen que hay que volver a la raíz. Sin embargo, Cristo fue muy claro. A nosotros los gentiles no se nos puede obligar a guardar ninguna de esas cosas, simplemente creer por la fe. Eso es lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora bien, cuando te hablan de que tienes que guardar la Torá y guardar las fiestas, hay que leer lo que nos dice Colosenses capítulo 2, verso 16. Dice: nadie os juzgue en comida o bebida o en día de reposo, que todo esto era sombra de lo que había de venir. Cuando acudimos a esos textos, no vamos a caer en esa confusión de guardar los días, de guardar las fiestas, cosa que el apóstol Pablo escribe, aunque él era judío, la guardaba como judío, pero él le enseña a los gentiles y le dice que nada de esto tenían que guardar. Le dice: nadie los juzgue porque ustedes coman o beban. Entonces, este movimiento como se enfoca en estas fiestas y hacen grandes celebraciones, donde la Biblia ya nos dice que esto era sombra de lo que habría de venir. Y si es sombra, ¿para qué quedarme con la sombra si ya tenemos la realidad que es Cristo Jesús? Cristiano que me escucha, tiene que estar alerta para que no caiga en esta enseñanza de raíces hebreas, porque muchos han sido arrastrados. Personas con grandes intelectos, predicadores de gran influencia, han caído en raíces hebreas, es decir, han echado por tierra lo que creyeron y en lo que fueron formados, porque han sido mal enseñados con esta raíces hebreas, este movimiento. Entonces, si acudimos a la carta a los hebreos, también vamos a ver que allí el apóstol comienza a dar la superioridad de Jesús, que Jesús es superior a la ley, que es superior a Moisés, superior al sacerdocio de Aarón. Entonces también termina diciendo que todo ese sacrificio estaba a punto de desaparecer, porque todo eso era ya una sombra de lo que habría de venir. Entonces necesitamos la sombra, es Cristo Jesús. Así que presta atención y no te dejes arrastrar por ese movimiento, porque Jesús y la ley no pueden mezclarse. La Torá es enseñanza, claro está, pero Jesús dijo que en él se cumplía toda la ley. Así que ya no necesitamos más ayo. Cristo Jesús es suficiente en todo. No hay que volver a esas tradiciones muertas, la cual el apóstol muchas veces habla concerniente a ella, de que son obras muertas. En conclusión, hago este video no es para que aquel que pertenezca a esa raíz hebrea o movimiento haga un efecto o el uso hominum, que es atacar a la persona. Simplemente ir a las escrituras cuidadosamente y pedirle al Espíritu Santo que te guíe hacia la verdad. Ahora, la Biblia es su propio intérprete, no hay confusión. Si Cristo vino a redimirnos de la ley, no es para que continuáramos con esas observancias de esas leyes, pues el apóstol tenía la autoridad para hacerlo. Primero, que él era judío y fue rescatado de esa tradición el apóstol Pablo. Entonces él mismo se encarga de decir de que ya todo eso era sombra. No hay una persona que tuviera más autoridad para decirla
que el apóstol Pablo. Primero porque él era hebreo, conocía conocía todos los rudimentos de la ley, era un experto en la Torá porque había sido enseñado a los pies de Gamaliel, pero también había sido elegido por Jesús directamente para ser un ministro, pero de los gentiles. Es por eso que él mismo dice: yo, como apóstol de los gentiles, por eso honro mi ministerio. Es decir, que no hay que irse muy lejos, no hay que ser muy experto para caer en esas tradiciones. Jesús es superior a la ley, y es por eso que a quien debemos dar honor, gloria, es a Jesús.